Hemos revisado parte del capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Hemos llegado hasta el versículo 30. Hoy vamos a leer otro hermoso pasaje de este capítulo, demasiado poderoso para analizarlo, reflexionarlo y creerlo. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hace una pregunta. Hay que responder a esa pregunta. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará o nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gracias al Señor por su palabra y qué maravillosa palabra la que nos está dando el Señor. Él dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está peleando por nosotros, si Él va delante de nosotros, ¿quién podrá hacernos frente a nosotros? ¿Quién podrá acaso destruirnos? Cuando nosotros consideramos estos vínculos entre Dios y nosotros, que son vínculos inquebrantables, es la cadena de oro de la redención, porque acuérdese que leímos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque a los que Él predestinó a esos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Y entonces ahí comienza aquí diciendo, ¿se dan cuenta ustedes que el Señor ya nos llamó? Ya Él nos tenía escogidos, ya nos justificó y glorificó. Entonces, si consideramos esto, ¿quién puede contra nosotros? Si ya el Señor nos tiene en la gloria, Él ya nos tiene en tronos sentados. Nosotros estamos aquí sentados en la mesa del comedor, en la silla de la sala. Estamos aquí, cada uno en su mueble de su habitación, en su cama, pero el Señor nos está viendo glorificados en los tronos celestiales, porque Él ya nos apartó para Él. Hablo como siempre a los verdaderos cristianos, los que no están diciendo que se van a ir a disfrutar de las perversidades por el hecho de que les está diciendo la palabra que ya son salvos y glorificados. Estoy hablando con cristianos que aman al Señor, aquellos que aman al Señor, a que todas las cosas les ayudan para bien. Si Dios está por nosotros, porque Él nos señaló para sí, entonces, ¿quién puede contra nosotros? Nadie tendrá éxito en todas las cosas que se proponga para destruirnos. Nadie tendrá éxito, porque el Señor Jesús está guiando cada cosa. El Espíritu Santo, perdón, está guiando cada situación a favor nuestro. Entonces, estén seguros y confiados de que el Señor está obrando. Ningún poder inferior en este mundo, porque nadie es superior al Señor. Entonces, ningún poder inferior puede derrotar el programa que Dios tiene ya hecho para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque el que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, sino que lo más preciado del Señor lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? El que no escatimó significa el que no eximió,
el que no nos negó a su propio Hijo. Son unas palabras maravillosas. Y no debemos permitir que, aunque estas palabras son de mucha familiaridad, nosotros podamos mitigar el resplandor de lo que eso significa. Nuestro Dios es maravilloso, Cristo es maravilloso, y esto debe inspirarnos más bien a la adoración, a la rendición, como hoy cantábamos esta canción, cuán grande es Él. Cuando hay un mundo contaminado, que está perdido, todo un mundo, una humanidad que está perdida, que no hay forma de salvarse. Por eso estamos contra esa doctrina que dice que nosotros podemos salvarnos, o sea, que nosotros podemos decidir en sí por nuestra propia cuenta salvarnos. Bueno, esa es una mentira o una verdad mal explicada, porque nosotros podemos decidir salvarnos, pero porque cuando el Señor ya ha puesto en nosotros la fe y la capacidad para aceptarlo, porque no existe manera de que el ser humano pueda arrepentirse por su propia cuenta. No existe manera de que el hombre pueda salvarse por su propia decisión. No existe esa forma. Cuando el hombre toma la decisión de arrepentirse, que lógicamente si es una decisión, es porque el Señor ya puso en él la fe, puso en ese hombre la capacidad de arrepentirse. Entonces, toda la gracia, toda la soberanía, toda la gloria y la honra se la merece el Señor. Cuando un mundo que ya estaba perdido, que ya no había forma de salvarse, necesitó ser salvado, cuando Dios quiso enviar a un sustituto que no tuviese pecado a morir por nosotros, cuando el universo, la gente de todo el mundo no tenía la forma de encontrar el camino de regreso a la salvación que había perdido allá en el huerto del Edén, allá donde cayó el hombre lamentablemente de esa gracia tan maravillosa y ya no podía regresar a eso, Dios entregó su mejor tesoro, el tesoro de su corazón. Ahora, el que entregó a una muerte, a una burla, a una humillación tan terrible, porque al Señor lo desnudaron. Lógicamente en las películas aparece allí con un cobertor, con un pañal puesto, porque es una película. Las imágenes las hacen con ese cobertor, porque obviamente que no pueden exponer algo que pueda parecer vulgar, inmoral, etcétera, ¿no? Cualquier forma de palabra que se pueda usar para este término, obviamente, pero la realidad no fue así. Al Señor lo expusieron públicamente desnudo, avergonzado totalmente frente a toda la humanidad que se burlaba. De esa manera humillaron a mi Señor. Cuando yo digo esto, me cuesta mucho pensar en mi Señor, mi Salvador, que no se metió con nadie, que no ofendió a nadie, que fue tan bueno, tan generoso, tan maravilloso, tan noble, tan humilde, tan sencillo, en que yo quisiera parecerme al Señor y me cuesta mucho. Hay gente que piensa que somos muy humildes, muy nobles y tantas cosas más. No hacemos estos esfuerzos, queremos ser como el Señor, nos cuesta morir, porque ser como Él es demasiado grande. Amados hermanos, no es siempre lo que parecemos, realmente morir nos cuesta. Como el Señor, no hay nadie tan humilde, tan manso, tan noble, tan bueno, tan amante, tan perdonador y que le hayan hecho una humillación tan grande. Si Dios se atrevió a entregar a su propio Hijo, si Cristo no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, sino que se entregó, amado, ¿habrá otra cosa que el Señor no pueda darnos si nos dio a su Hijo? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas si ya ha pagado el precio más elevado? ¿Dudará acaso el Señor entonces en pagar cualquier otro precio menor que este? Por supuesto que no, esa es la respuesta, claro que no. Dios entregó lo máximo por nuestra salvación. No nos quiso dejar ir a la condenación eterna, que significa separación de Dios, porque algunos temen a esa condenación, a veces es por las llamas del infierno, ¿sí? Porque algunos temen
que se van a estar quemando allí, gritando, y ven el infierno solamente como esa parte que incluso otros piensan que es metafórico, pero es que están pensando solo en el tormento de la llama. Quiero que sepan que la condenación del infierno más grande que hay es saber en nuestra mente y nuestra conciencia que rechazamos a Dios voluntariamente. Estar separados del Señor es el mayor infierno que pueda existir. Estar separados de su bondad, de su amor, de su oportunidad, eso es terrible. Entonces pregunta el Señor en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es, nadie puede acusarlos. No tiene de qué acusarlos. ¿Por qué? Porque Dios los justificó. Dios es el que justifica. Seguimos teniendo entonces una especie de tribunal, un escenario donde el Señor hace un reto, un desafío. Nos pone allí frente al público y dice, ¿qué demonio, qué ser humano impío puede venir a acusar a los que ya justifiqué? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios si yo ya los perdoné, ya los limpié, ya los justifiqué? Nadie, no hay dedo acusador, no existe ninguno. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, porque el Señor nos escogió y Él quiso que así fuera y nos presentó justos en su presencia por medio de Jesucristo. Cristo nos lleva al Padre por causa de la obra que el Señor hizo, nos lleva como si fuéramos inocentes. Esto es demasiado grande, que Dios diga que yo, para no acusarlos a ustedes, amados, voy a hablar por mí, que Dios diga que yo soy inocente y me presente delante del Padre perdonado como si yo no hubiera hecho nada, limpiado simplemente porque el Señor quiso justificarme. Eso es demasiado grande porque cada uno de ustedes sabe en su mente y su conciencia que ninguno de ustedes ha sido una florecita limpia. Cada uno de ustedes sabe lo que en la vida haya hecho y lo que le ha costado estar en el camino santificándose. Cada uno de ustedes conoce sus propias batallas, ya sean mentales, emocionales o lo que sea, sabe. Y sin embargo, el Señor nos presenta ante el Padre como si no hubiéramos cometido nada. Entonces, es necesario ver este versículo con esa respuesta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque el Señor es el que los justifica. ¿Quién los puede acusar? Nadie, porque el Señor suplió lo que hacía falta. Él nos presentó como escogidos y esa es la rabia del enemigo. Y también tengo que decir, esta es la envidia que los impíos le tienen a los hijos de Dios. Por eso siempre buscan algo de qué acusarnos. Por eso siempre dicen, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es evangélico? Porque siempre buscan alguna excusa, alguna forma. Pero sigue preguntando el versículo 34. Ajá, ¿y quién es el que los condenará? Bueno, la respuesta es nadie. Nadie puede condenarlos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ellos. Cristo es el que murió. Pero no solamente murió, sino que también resucitó. Pero es que no solamente resucitó, sino que el Señor subió y se sentó a la diestra de Dios, pero no para estar allí callado, sino que no solamente se sentó a la diestra del Padre, sino que intercede desde esa diestra ante el Padre, intercede por nosotros. Entonces, este es el desafío que hace el Señor. A ver, ¿quién es el que puede condenar a mis escogidos? Y la respuesta es nadie, porque Cristo murió por ellos. Ellos que eran los acusados, los culpables, el Señor los justificó, murió por ellos, los perdonó y ha resucitado y está a la diestra del Padre intercediendo por ellos. Si el Señor Jesús, a quien ha sido encomendado todo juicio, él no pronuncia ninguna sentencia contra nosotros, que somos los acusados, sino que por el contrario ora, intercede, pide al Padre por nosotros. Entonces no hay nadie que tenga ningún argumento contra nosotros que sea valedero. Podrán tener lo que quieran y decir lo que quieran, pero cuando un hijo de Dios realmente ha sido salvado,
aunque se equivoque, si realmente ha sido salvado, aunque no sea perfecto, si realmente es un salvado, si realmente fue un escogido de Dios, si el fruto muestra que es un hijo de Dios, no hay quien pueda condenarlo. Pero no solamente no hay quien pueda condenarlo, sino que el Señor hace una serie de preguntas. El apóstol Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Otra vez la respuesta es nada, nadie. No hay nadie ni nada que pueda separarnos. Enumera una lista el apóstol. Pregunta, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. A ver, muéstreme algo que pueda separarnos del amor de Cristo. Yo no sé, hay hermanos, yo los escucho tradicionalmente con ese mensaje, cada rato pierden la salvación y acusan a otros de perderla, aunque este ya la perdió ayer y cuando la recuperó hoy. O sea, ayer se le salió el Espíritu Santo y hoy volvió y se le metió. Y cuando ayer se le salió el Espíritu Santo, entonces se le metió el diablo. Pero ya hoy le pidió perdón al Señor, el diablo salió y entonces el Espíritu Santo volvió y entró. Pero ¿qué es eso? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, nada, no hay nadie que pueda separarnos del amor del Señor. Se hace una búsqueda de circunstancias de adversidad para ver si hay algo que pueda separarnos del amor de Dios y no se encuentra ninguna. Nada, ni el azote desmenuzador de la tribulación, absolutamente nada, ni esos golpes constantes de angustia, de aflicción, que son como monstruos que a veces nos llenan, ¿por qué no decirlo?, como de depresiones. Y en esas depresiones de dolor, de tristeza, de soledad, en la mente se nos arroja la duda, esa brutal persecución de la duda que aflige nuestra alma, nuestros pensamientos y nos hace pensar que Dios no nos está escuchando. Pero es que no hay nada, ni esas dudas. No existe nada, ni siquiera el hambre que remuerde por dentro cuando uno tiene muchísima hambre, sufriendo por causa de esto que le llega hasta los huesos, pero eso no separa del amor de Dios. El Señor de todas maneras está allí pendiente. Nada, ni desnudez, ni ninguna cosa que nos haga falta y nos haga sentir indefensos. No hay peligro, no hay amenaza, no hay espada, ni guerra que pueda separarnos del amor de Dios. No existe tribulación en la tierra que pueda. Pues como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Amados hermanos, si todas estas cosas realmente pudieran separar al creyente del amor de Cristo, entonces esa fatal separación habría tenido un lugar ya hace mucho tiempo. Ya hace tiempo que estaríamos separados del Señor. Nuestra carrera como cristianos ya había terminado. Pero no, esta es una carrera, permítame decirlo, a muerte, en vida. Somos contados como ovejas de matadero, que no quisieran hacer los lobos rapaces contra nosotros y el enemigo, pero nosotros tenemos una identidad. Aunque somos contados como ovejas de matadero, el Señor nos está considerando sus ovejas, que por este mundo son sentenciados, pero el Señor es nuestro pastor y nuestro defensor. Y en todas estas cosas el Señor dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amados hermanos, no importa cuál sea la circunstancia que estemos atravesando, no importa qué tan duro haya sido el golpe que hayamos sufrido, nunca, permítame decirle, nunca el Señor se ha separado de nosotros. Nos hemos sentido separados de Él y nos sentimos como que Él nos ha abandonado, pero no es así, es que nosotros le hemos abandonado a Él, le hemos dado la espalda y hemos pecado contra Él, pero no Él de nosotros. Él conoce a sus hijos y cuanto más dolidos estén y más golpeados estén, el Señor más pendiente ha estado de nosotros. En lugar de separarnos del amor de Cristo,
Todas estas cosas lo que han hecho realmente es que el Señor nos mire con compasión. Y aunque Él tenga que corregirnos, Él se ha acercado a nosotros y estas circunstancias que han hecho cuando nos reconciliamos con Él hacen que nos acerquemos con más profundidad a su palabra. Entonces somos más que vencedores, no solamente vencedores, sino más que vencedores. Vamos a decir de esta manera, somos súper vencedores. Entonces, no se trata solamente de que hemos triunfado, sino que por causa de Cristo hemos sido como unos héroes, que tenemos unas fuerzas formidables como las del búfalo. ¿Por qué aquel salmo dice que el Señor aumentará nuestras fuerzas como la del búfalo? Observe un búfalo cuando está cansado, herido, y el león lo ve así, y el león lo ataca. No se sabe de dónde el búfalo saca fuerzas y las aumenta y recupera el doble de las fuerzas que tenía aun cuando está cansado y lucha contra el león y logra enterrarle los cuernos y sacar herido al león. ¿De dónde salió esa fuerza? No sabemos. Es una fuerza que Dios le ha dado en la naturaleza al búfalo y esa metáfora se usa para decir que nosotros somos como búfalos, que aunque estemos cansados y aunque estemos heridos en el camino y nos sintamos solitarios, a la hora que el león viene a destruirnos, el Señor nos da unas fuerzas que no entendemos de dónde vienen esas fuerzas, pero o lógicamente es del Espíritu Santo y de pronto nos levantamos con más fuerza y comenzamos a buscar al Señor y nos reconciliamos y la fuerza se dobla en nosotros y nos levantamos con más fuerzas que antes, amados hermanos. Así es de que hacemos esclavos incluso a nuestros propios enemigos, vencemos todos los obstáculos y arrollamos todo lo que se nos atraviesa en el camino y no hay fiera ni león que pueda enfrentarnos en un momento en que nos levantamos con esa fuerza a buscar la presencia del Señor. Ahora, esto no lo conseguimos, como estoy diciendo, por causa de nuestra propia fortaleza, sino es el poder de Cristo en nosotros. Es su dulzura, su amor, que se lleva toda amargura, nos da fortaleza en la debilidad y nos da un super triunfo. Por eso no dice solamente triunfo, sino más que vencedores, un super triunfo y nos quita todo ese quebrantamiento y agonía en el corazón. Por lo cual el apóstol dice que estoy seguro de que, y comienza otra vez a hacer una segunda lista, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Pero otra vez vienen los hermanitos débiles y tercos diciendo, pero no, es que yo perdí la salvación, mi cuñada también la perdió y mi mamá también la perdió, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Si no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús cuando somos creyentes verdaderos. No existe nada. Sí, pero cometí un error. ¿Y para qué murió el Señor si el apóstol Juan dijo, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, pues vuélvase al Señor, póngase de rodillas, que el Señor no se le ha salido de su corazón, Él no ha salido de su vida, aunque usted se haya equivocado, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Ahora, si me está diciendo que usted es un pecador empedernido, que ha disfrutado la maldad, que se ha revolcado en la inmundicia y ha dejado al Señor y se ha burlado de Cristo y del Espíritu Santo, no me diga que perdió la salvación, eso es mentira. Lo que pasa es que usted nunca ha sido un creyente. Jamás, usted simplemente se bautizó porque se remojó en agua y estuvo en un culto, usurpando cargos que no le correspondían, haciendo estorbo en la iglesia del Señor sin ser un creyente porque usted no era cristiano. Eso es todo, tan sencillo como eso. Entiéndalo, debe arrepentirse porque usted no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo y debe venir a las filas del Señor. Pero si me dice que ha sido un creyente verdadero, pero que cometió alguna barbaridad como las que cometieron los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, que cayeron en tanta desgracia, pero siendo hombres de Dios, pues entonces levántese. El Señor no se ha ido de su vida, no se ha ido de su vida. Él quiere levantarlo porque Él está allí cerca, viéndolo a usted fallar, arrastrándose, pero no hay nada que pueda separarnos del amor del Señor.
Por eso aquí el apóstol no ha terminado de mencionar esa búsqueda y él sigue saqueando hasta el universo entero y comienza a mencionar qué puede separar a un hijo de Dios del amor de Dios. ¿La muerte con todos sus terrores? No. ¿La vida con todas sus tentaciones y seducciones que tiene la vida? Porque si alguien me dice que la vida no tiene contra usted o hacia usted tentaciones fuertísimas, debe ser que no está vivo. Pero el que está vivo tiene unas tentaciones demasiado fuertes, pero esas tentaciones no pueden separarnos del amor de Dios. Los ángeles tampoco, los principados que son sobrenaturales en poder y en conocimiento, nada. Potestades, sean tiranos, sean gobiernos malos. Hay gente que con este gobierno y estos gobiernos últimos que están en tantos países comunistas, socialistas y bueno, también los de la derecha, pongámoslos a todos allí, se sienten separados de Dios, llorando que porque nos vamos a morir, porque este gobierno es el que manda y ya no hay esperanza para mí. Amado, no sé si se siente ofendido si le digo esto. No habrá esperanza para usted que no cree, pero para mí, mande quien mande, hay esperanza. ¿Que hemos sufrido las consecuencias de estos gobiernos tiranos? Sí, claro que sí, consecuencias muy fuertes. Se han separado familias, muchos han tenido que viajar a otros lugares, eso causa tristezas, pero eso no nos separa del amor de Dios, porque donde tengamos que ir, donde hemos tenido que ir, nunca pensamos tener que salir así, viajar, irnos a otros lugares, pues no pensamos que nos iba a tocar así, pero bueno, nos tocó. Pero ahí ha estado el Señor con nosotros, hermano, porque nada puede separarnos del amor de Dios, nada. Entonces no hay gobiernos ni angélicos ni humanos, ni lo presente que puede acosarnos y agobiarnos y qué será de mi presente y qué será de mi futuro, pero que tampoco lo porvenir. El Señor está en el presente y Él estará en mi futuro. Pero amados, créalo, Él estará en su futuro. Su futuro está asegurado porque el Señor conoce y tiene nuestros tiempos en sus manos. Por eso en esta lista sigue diciendo ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, por si acaso, dice Pablo, se me queda alguna cosa, porque ya las he mencionado todos. Ni lo alto ni lo profundo. ¿Y qué es eso de lo alto y lo profundo? Bueno, aquellas cosas que se encuentran en el ámbito de las dimensiones espirituales, del espacio, aquellas que nosotros ni siquiera hemos visto, no hemos comprado un cohete para viajar y ver el universo entero, pero es que ni lo alto, pero tampoco lo profundo. Esas cosas infernales de las ciencias ocultas, de la brujería, la hechicería. Hay gente que cuando le hacen una hechicería, me han dado quejas cristianos que cuando le hacen una hechicería, pastor, ¿será que me cayó la desgracia? Me echaron una brujería, se me arruinó la vida por una brujería. ¿Usted realmente cree que una brujería puede arruinarle su vida, hermano creyente? ¿De verdad usted piensa que el poder de Satanás con una brujería, con un muñeco negro, con agujas metidas en las narices, le puede arruinar su vida, su hogar, su matrimonio, su futuro? Es el plan que Dios tiene para usted. Mire, si la brujería tiene ese poder, miserables los cristianos, pobres miserables, si la brujería tiene ese poder. Pero es que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada puede arruinar los planes de Dios en nosotros. Nada. Lo único que echaría a perder esto es que usted no sea un verdadero creyente. Entonces no puede esperar que estas promesas sean suyas, porque no son suyas. Estas promesas no son para los falsos, los que están fingiendo, pero siempre están haciendo daño porque su corazón no está redimido. Pues ellos sencillamente están arruinando sus propias vidas, pero no Dios, y ni siquiera pueden culpar al diablo, porque es su decisión personal servirle al diablo. Pero si somos creyentes verdaderos, ni lo alto, ni lo profundo. Pero si a Pablo se le quedó algo, dijo, pues ninguna otra cosa creada por si acaso me falta algo, porque he investigado todo y no hay nada. Pero si acaso ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto debe asombrarnos. Ese triunfo tan maravilloso, ese cántico que podemos entonar incluso aunque seamos mártires. Por eso es que nosotros cuando leemos las historias de los mártires, los animo a que lean historias de mártires.
de hombres que han estado presos, otros que han muerto, por ejemplo, la historia de Juan Hus, o incluso de todos los apóstoles, véase la biografía de todos ellos, cómo murieron, escudriñe estos libros, cómo fueron perseguidos los hombres de Dios y vea cómo ellos se sentían inspirados a amar a Dios, pero es que no había nada que podía a ellos hacerlos renunciar al camino de la fe, pero no había nada. Dice los biógrafos, los historiadores, que Juan Hus murió quemado en la hoguera por el papa de aquella época y él estaba cantando en la plaza pública mientras lo quemaban, cantando. Y uno de los soldados le atormentaba el cántico de este Juan Hus y fue y supuestamente le clavó la espada en el corazón porque no soportaba, que no se callaba aun cuando estaba siendo quemado. Pero ¿qué puede inspirar a un hombre a cantar incluso en la hoguera? Que cuando él comprende, cuando tiene una fe muy clara de que no hay nada que me separe del amor de Dios que es en su Hijo amado Jesucristo, su unigénito que lo dio por mí, si comprende eso, no anda por ahí todo acongojado. Mira, a veces estamos tristes, incluso muy tristes, por algunas deudas que tenemos y entonces como que eso nos abate, nos quita la fuerza, se siente uno como apocado, pero cuando recupera la fe y mira estos pasajes bíblicos y sabe que Dios tiene todo bajo control, aun cuando hemos estado en esas dificultades, amado, vuelve un respiro, vuelve una fuerza. Usted levanta el pecho, levanta la cara y dice, no, hombre, Dios está en este asunto, Dios está conmigo, Dios hará algo, Él no me ha abandonado. Entonces, amado, esta mañana, levante usted la cara, levante el pecho, levante las manos y entone alabanzas y crea lo que el Señor le está diciendo. No existe nada que pueda separarnos del propósito del Señor.